Pues la verdad es que tengo mucho miedo de hacerles este video. Tal vez sepan o no, tal vez no sepan, pero esta semana se murió mi pujo. Y fue algo que obviamente me movió muchísimo. Y ahorita les voy a explicar un poquito de por qué. Y por eso decidí hacerles este video. Para explicarles un poco de cómo es el proceso de las pérdidas en ese sentido. Cuando la gente muere. Cuando las personas mueren. Cuando tus perritos mueren. Cuando alguien importante en tu vida muere. Y para empezar me gustaría por definir, no qué es la muerte, porque eso sí está muy cañón. Y creo que entraríamos en cosas como espirituales y eso no vamos a meternos el día de hoy por esa parte, sino más bien en pensar qué es un duelo, ¿no? ¿Qué implica psicológicamente cuando el que queda tiene que enfrentar el duelo y la pérdida de un ser querido? Y podríamos empezar diciendo que es una crisis, ¿no? Que es un punto donde la cabeza, donde las emociones, donde toda la estructura psíquica está en un temblor, ¿no? Y se mueve todo. Entonces es una crisis en el sentido de que es un movimiento psíquico muy fuerte. Por lo tanto es un duelo, porque imagínate que si pensamos como en estas cosas que ya sabes que me gusta pensar, como en energías, que toda la energía puesta que tenías en una persona, ahora esa persona ya no está así, desapareció. Y ahora toda esa energía que tenías ahí tiene que volver a encontrar su camino para regresar a ti. Y eso pues es muy complicado. A veces lo que hacemos, y vamos a explicar un poquito más adelante, es que esa energía que estaba puesta en esa persona que ahora ya no está, a veces lo que haces es buscar a alguien con quien reemplazarla y pones ahí a alguien. Y eso es muy peligroso, pero ahorita vamos para allá. Entonces, partimos de que la pérdida de alguien es una crisis muy fuerte, que es lo que los psicólogos o los terapeutas suelen denominar un duelo, ¿no? Pero también los duelos se le pueden denominar, o se ha descubierto que las etapas que antes se conocían de duelo también pueden aplicar para cualquier otro tipo de pérdida. Entonces, esto que voy a decir va más enfocado hacia la muerte física de alguien, pero también aplica en general para cualquier pérdida emocional, ¿no? Y como buena psicoanalista, que tal vez sepas o tal vez no sepas que soy, cuando alguien fallece, lo que pasa es que es tan fuerte el movimiento porque lo que hace es que mueve como la estructura que detiene el edificio, ¿no? O sea, no solamente es un movimiento de lo que está acá arriba, que es la superficie o lo actual, sino mueve todos los pisos de tu edificio como persona hasta llegar a los cimientos. Entonces imagínate que son esas construcciones antiguas donde antes no había que todas estas normas y regulaciones de construcción, donde son hidráulicas y entonces acompasan un poco el temblor. O sea, no había nada de eso. Entonces mueve todo, es un temblor enorme. Ahora, no es lo mismo un temblor así, que un temblor así, que un temblor así, o bueno, sabemos que solamente hay dos tipos de temblores, pero imagínatelo así, ¿no? Hay agraviantes a todas las pérdidas que podemos llegar a sufrir. Y unas son externas a ti como persona, que tienen que ver con las circunstancias de la muerte en general, y las otras tienen que ver ahora sí contigo como persona que está enfrentando a la muerte, ¿no? Si pensáramos que se muere X persona, no es lo mismo tú como hijo, la forma en la que lo vas a enfrentar, que tu hermano, que también es hijo de X persona, en este caso su mamá, aunque sean en las mismas circunstancias, la misma situación, ¿no? Hay cosas que son intrínsecas, que afectan o que benefician y que favorecen la forma en la que se va a afrontar una pérdida de esta magnitud. En las externas podríamos pensar una que les acabo de mencionar, que tiene que ver con el vínculo que tienes con esa persona. Eso quiere decir, ¿quién era esta persona para ti? ¿Qué relación tenías tú con esa persona? No es lo mismo si se muere tu vecino, no es lo mismo si se muere un padre, no es lo mismo si se muere para nada un hijo, no es lo mismo si se muere tu cónyuge, tu pareja, si se muere tu sobrino, no es para nada lo mismo. Ahora, eso es por un lado, pero ahora, ¿qué significaba esa persona para ti? Puede que sea solo un amigo más entre todos tus amigos, pero ¿qué relación tenías con esa persona en específico?
No es lo mismo un padre que tú tienes con quien siempre tuviste una relación magnífica y extraordinaria que un padre que tal vez era ausente, que veías de vez en cuando, que tal vez nunca figuró muy bien en tu vida, que tal vez nunca construyó una relación tan cercana, ¿no? Y sin embargo a veces puedes tener amigos que son mucho más cercanos, por ejemplo, que tu familia, ¿no? Por decir algo. Entonces también tiene que ver con qué cosas, qué expectativas, qué cargas tenías puestas en esta persona. Para mí, les comparto lo personal porque saben que ese es mi tema. eh, no era que se muriera mi pug, porque pugs pues, o perros he tenido muchos otros, sino que era una pug, por ejemplo, que era el regalo de segundo aniversario de mi ex esposo. Y entonces, pues era alguien muy importante para los dos, que en su momento vimos como una hija simbólica y que también simbolizaba lo último que quedaba como del vínculo entre él y yo, ¿no? Entonces también fue una pérdida muy dolorosa, por eso se los comparto. Si lloro en algún momento, discúlpeme, pero obviamente es algo muy reciente y me duele. También tiene que ver con la edad de la persona que se ha muerto. Es muy difícil, yo creo que de las experiencias más traumáticas y más complicadas, afrontar la pérdida de alguien más joven que uno mismo, porque tendemos a pensar como en esta visión lineal del ciclo de la vida que nos enseñaron en la primaria, ya sabes, de naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Nadie te dice que naces, te desarrollas y mueres, ¿no? O naces y mueres. Tendemos a pensar que a mayor edad, entonces mayor probabilidad o posibilidades hay de muerte. Pero pues sabemos que hay accidentes, que hay enfermedades, que hay desapariciones, que hay asesinatos, que también eso entra de las circunstancias externas que complican o que dificultan el proceso de una muerte. Yo creo que las experiencias sin duda más traumáticas ha de ser perder a un hijo. No tengo ni la menor capacidad ni emocional ni mental para alcanzar a concebir el dolor que eso debe significar. Pero eso, por lo tanto, entonces también tiene que ver muchísimo con la forma en la que te vas a sentir tú ante una pérdida de esta edad, ¿no? Otra de las cosas también terribles que tiene que ver con las circunstancias en las que se dio la muerte, que esa sería otra de las condiciones que afectaría la forma de afrontarlo, tienen que ver, por ejemplo, si fue lo que les mencionaba ahorita, de si fue un accidente, si fue en estado de ebriedad, que por ejemplo en ese caso sabemos por estadística que la gente que conduce ebria no es la que muere, sino los que son los chocados por gente ebria. Entonces eso genera otro tipo de sentimientos, por ejemplo, mucho enojo, mucha frustración, ganas de cobrar venganza, culpa, por ejemplo, si ibas en un accidente de auto, en un coche y tú tienes un accidente automovilístico y el conductor no muere y mueren los pasajeros y tú como conductor sientes mucha culpa porque en tu fantasía o en tu idea o en tu cabeza sientes que los mataste o que tú que con qué derecho has sobrevivido, ¿no? Entonces parte del lo vamos a ver un poquito más adelante del proceso ahí que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la culpa del sobreviviente, es con estas ganas de negociar, ¿no? De este deseo de decir, ¿por qué no me llevaste a mí en vez de a la otra persona? Que es algo muy común y un sentimiento terriblemente agonizante. También otra de las cosas, yo creo que también muy complicadas en los temas de muertes, es algo que es terrible y súper lamentable por toda la situación que vivimos, pero tanto en México, que es donde yo estoy, como en muchos países de Latinoamérica y de Europa, hay lo que denominamos las desapariciones forzadas, ¿no? Que es gente que simplemente un día no llega a su casa y que sus papás, sus amigos, sus esposos simplemente no vuelven a tener noticias de ellos. Y entonces queda como este hueco enorme que no se puede elaborar porque deseas, a veces hasta tienes esta sensación de que tienes presentimientos de que la otra persona sigue viva, pero también en un sentido como de juicio de realidad, sabes que probablemente ya no esté viva, pero no puedes saber ni una ni la otra y sientes culpa tanto de hacerla muerta o de figurarla muerta como de sentirla viva. Entonces, digamos que queda todo ese sentimiento de ambivalencia que yo creo que es uno de los sentimientos más complicados que hay que enfrentar y sobre todo ante una muerte. Imagínate esto,
tú como padre, como madre, un día no llega a tus hijos, uno de tus hijos, los dos hijos, y no tienes nada de información, la gente con la que te rodeas no te dice nada, las autoridades no te dicen nada, y entonces tienes que elaborar la pérdida de un hijo más joven que tú, que eso de por sí es un golpe, y no puedes elaborar ni siquiera la pérdida, entonces te quedas como en una ambigüedad terrible. Y, y yo creo que es una de las, o sea, cuando hemos entrevistado a padres en esa situación, lo que dicen es: yo solo quisiera tener un cuerpo para saber y para tener la certeza de que ya no está. O sea, porque yo sé que ya no está, pero quisiera poder enterrarlo y poder hacer este ritual para darle descanso, ¿no? Dependiendo de tus creencias, pues también tiene que ver como con tus rituales y los procesos que te ayudan. Y ahorita vamos para allá. También tiene que ver con que si era esperado o no esperado, ¿no? Como que en esto que les menciono de es más probable o más fácil de pensar que alguien viejito, o que alguien que está enfermo, o que alguien que ha tenido una enfermedad durante mucho tiempo, pues es más fácil que creas que va a morir, ¿no? Entonces te da, de cierta forma, te va preparando, entre comillas, muy entre comillas, para poder afrontar esa pérdida eventualmente, ¿no? Que a veces, por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer también es terriblemente doloroso, porque no es una enfermedad mortal en un sentido como tan tajante, sino simplemente la persona, lo que pensaba, su forma de ser, memorias, que es lo que te dan la personalidad, van poco a poco desapareciendo. Entonces, eso, por más desgastante que sea, termina eventualmente siendo algo que te prepara para esa pérdida física de esa persona, aunque esa persona tenga tiempo de que ya no está ahí, ¿no? Y finalmente yo creo que también, como les mencionaba, tiene que ver con tus propias creencias emocionales y espirituales y religiosas de qué significa la muerte, ¿no? Acá en México tenemos un día, que por cierto ya va a ser, que es el Día de los Muertos, donde se hacen todos estos rituales donde se ponen las veladoras y los caminos de flores de cempasúchil, y entonces la gente suele ir a los cementerios y les pone coronas de flores, se les recuerda, se les hace una ofrenda, ¿no? Donde se les ponen comida y las cosas que les gustaban a estas personas en vida. Pero cada persona tiene diferentes creencias con respecto a la trascendencia, ¿no? Algunos creerán que reencarnará en alguna otra vida, entonces eso tal vez le dé consuelo. En algunas otras creencias o en algunas otras religiones estaba yo muy feliz y contenta grabándoles este video. Se me acabó el espacio en mi teléfono, dramático, pero bueno. Por si notan que los junté medio raro, por cierto. Pero bueno, entonces les comentaba que tiene mucho que ver la edad a la que nosotros tengamos para poder afrontar lo que significa una muerte. No es lo mismo estar chiquito y tener que afrontar la muerte de papás, por ejemplo, o afrontar la muerte de los abuelos, o incluso de las mascotas cuando estamos muy chicos, que estar un poco más grande, porque alcanzamos, para empezar, cognitivamente tenemos diferentes capacidades, y también porque también la gente nos lo explica de diferentes maneras. Y después, les repito, haré un video explicándoles cómo sería lo más adecuado o cómo les podría ayudar un poco a explicárselo a los niños. La otra, que tiene muchísimo que ver, es cómo has vivido otras pérdidas y otros duelos previos en tu vida. Si tú has tenido muchas pérdidas físicas, muchas muertes en tu familia, hablar de muerte para ti va a ser algo súper doloroso, porque entonces tal vez tengas la creencia de que todas las personas en tu vida se mueren, o que tú les haces daño y por eso se mueren. O si, por ejemplo, que es algo súper delicado, tú tenías un hermano y ese hermano muere cuando tú eras chiquito, entonces tienes muchísima culpa por haber sobrevivido tú. Y tal vez, por ejemplo, si muere un hermano previo a ti y luego naces tú, entonces cargas con todas estas cosas, y todo eso también tiene mucho que ver. Tal vez no me crean mucho, pero de verdad tiene mucho que ver. O no solo hablo con muertes físicas, sino en general, ¿qué ideas tienes tú con respecto tanto a la muerte como hacia la ausencia de las personas? ¿Qué creas sobre ti mismo? ¿No? ¿Qué idea te vas haciendo sobre la vida?
tal vez tengas, repito, una visión desesperanzadora sobre las personas, sobre la vida, tal vez ahora lo encuentres con filosofía y digas, no pasa nada, se han muerto otras personas en mi vida y he podido ver que he salido adelante y que la vida continúa, ¿no? Entonces depende cómo hayas vivido también otras experiencias parecidas o previas de pérdidas, el cómo vas a poder enfrentar lo que está pasando actualmente. Y eso nos remite también a las propias herramientas que tú tienes para afrontar las cosas, ¿no? Tal vez si tú eres una persona que las cosas, por más pequeñas que sean, tú las ves como algo muy grande y tienen mucho impacto emocional sobre ti. Tal vez sea algo muy complicado y muy doloroso para ti de enfrentar una muerte. O tal vez tú seas una persona mucho más resiliente, que lo que significa resiliente, que tal vez has escuchado esa palabra en otros lugares y no la entiendas. Quiere decir, es un concepto que viene de la metalurgia, que viene de una característica que tienen algunos metales, donde cuando tú los lastimas, en vez de que realmente los fragmentes, lo que hacen es que tienen la capacidad de volver a estar en su estado normal, ¿no? Y se ha usado ese concepto para ocuparlo en la capacidad psíquica de las personas, no solamente al hecho de que algo tenga un impacto emocional sobre ti, sino que a través de eso que ha pasado, tú puedas y tengas la capacidad de crear algo positivo de eso. Por ejemplo, cuando las mamás que han perdido hijos en situaciones, no sé, de robo o de secuestro, deciden hacer una organización para apoyar a otras madres que están en la misma situación. Eso sería la capacidad de resiliencia. Pero en general todo lo que tiene que ver con tu forma de adaptarte y tu forma de ver las cosas y de enfrentar ese tipo de cosas, las muertes, es algo que también va a ayudar o no va a ayudar para poder salir adelante. Y yo diría que algo muy importante que tal vez no hayas escuchado, que tal vez sí sea nuevo, tiene que ver con la capacidad de incorporar lo que la otra persona que se ha muerto o que se ha ido te dejó. Por ejemplo, yo, ahora que se murió mi pug, lo que hice fue hacer llamadas telefónicas, una con varias personas, y otra fue empezar a ver los videos que tenía de ella y las fotos que tenía de ella para tratar de recordar los aspectos positivos que había de ella, ¿no? Entonces miré sus fotos, miré sus videos, la recordé, me volví a reír, recordé todas las cosas y los momentos buenos y positivos que tuvimos juntas, y eso me ayudó a incorporar, digamos, esa energía de la que hablábamos al principio, poder metérmela, incorporar esos aspectos buenos y bondadosos de la otra persona que ahora ya no está. Y eso sería lo que diríamos como algo que se tiende a hacer socialmente o culturalmente mucho cuando alguien ya no está, es a idealizarlo, ¿no? A verlo como un santo. No hables mal de tu tío fulanito que ya no está. Él era un santo. Él nunca hizo nada malo. Es algo que acá, al menos en esta cultura, se usa y se estila mucho, ¿no? Y en realidad no. En realidad el que se ha ido, pues, era una persona como cualquier otra, con aspectos y aspectos positivos y aspectos negativos que tendríamos que poder juntar y decir, pues eso era lo que era, ya no está, pero eso pues pasa, ¿no? No verla solamente como, ay, maldito, qué bueno que se murió, ni como, ay, cómo se fue a morir, tanto que tenía por hacer y tantas cosas que tenía por aportarle al mundo, ¿no? Que es algo que tendemos a hacer mucho. Ahora, con respecto al duelo, hay muchos científicos y muchas investigaciones desde hace muchos años, algunas veces seguramente algunas investigaciones de esta autora que se llama Kubler-Ross o William Wonder o no sé, te digo los nombres por si los quieres investigar, hablaban de etapas, ¿no? De situaciones de lo que es el duelo. Pero en la actualidad sabemos que el duelo no es algo lineal, sino que son todas las etapas a veces juntas en un mismo momento. Es decir, no es como hoy estoy en la negación, mañana estoy en la depresión, pasado mañana estoy en el ojo. No, a veces en el mismo momento puedes estar sintiendo
todas estas emociones en conjunto y a veces ya lo aceptaste, pero entonces vuelves a regresar porque hay algunos eventos externos o internos que te hacen regresar y vuelves a estar en negación. Es un proceso, es una ida y vuelta constante. Entonces eso también te invito a que lo pienses así, porque que te da chance de sentir muchas cosas a la vez y no ser tan impaciente contigo mismo cuando tú tengas una pérdida así. Entonces, digamos que son paulatinas y reversibles, ¿no? Uno de los estados podríamos pensar que es el estado de negación. O sea, cuando de verdad primero te enteras de la noticia, tú dices, no es cierto, lo que me está diciendo no puede ser. Y empiezas con explicaciones, pero ¿cómo si lo acabo de ver hace... y estaba bien? No, pero ¿cómo si me escribí con él un mensaje hace... Todas estas explicaciones donde estás bloqueado, donde no puedes, o sea, simplemente estás así, ¿no? Literalmente congelado. Otra de las etapas que les mencionaba es esta parte de la idealización, de no, es que era tan maravilloso, tan fantástico, ay, cocinaba delicioso, no, es que nadie volverá a cocinar como él, solamente él así hacía esto, ¿no? Empezar a enaltecerlo, como casi ponerle algunas familias lo hacen, ponerle una foto y hacerle un altar, casi. Otra sería el enojo, ¿no? Ay, maldita sea, este enojo que yo creo que por lo general va hacia el aspecto religioso o hacia quien tú creas, hacia Dios, hacia la vida, de cómo es posible que me arrebates a esta persona, quién te crees tú, o sea, viene un enojo y una desesperación terribles, ¿no? Que es por ese sentimiento de impotencia. A veces otras viene pues la tristeza, por supuesto, que es estar todo desanimado, no querer hacer nada, no querer salir, el pensamiento, pues no tienes la capacidad de pensar en nada en lo absoluto, te sientes devastado. Otras veces entras en negación y hay de niveles, digamos, también de negación, ¿no? La negación desde el no, la familia que sigue poniendo y deja el cuarto intacto porque no puede entrar nadie allí, porque no sabemos en qué momento vaya a regresar. Incluso cuando saben que la persona ya está muerta, hay familias y hay personas que hacen eso, o de seguir dejando su lugar, ¿no? Por ejemplo, en la mesa, o ese sillón era de esa persona, entonces no lo toques, o de sus cosas, etcétera, o a simplemente decir, es que no puede ser, ¿no? Desde ese tipo de negaciones hasta las extremas de las que te estoy hablando. Otra parte es la negociación, que es como, no, por favor, Diosito, de verdad, si tú haces que esta persona regrese de verdad, que yo hago todo lo que tú me pidas, llévame a mí, en cambio, vienen todo ese tipo de negociaciones con tal de hacer que la otra persona regrese, ¿no? Que también es parte de la desesperación que se siente, la desesperanza. Finalmente, en algún punto de todas estas idas y vueltas y oscilaciones, llega la aceptación, donde uno dice, pues sí, efectivamente ya no está. Lo extraño, la extraño. Hay muchas cosas que me gustaría haberle podido decir. Hay muchas cosas que tal vez pudimos haber hecho juntas. Me arrepiento de no haber hecho esto o el otro, pero necesito seguir mi vida. Y en ese seguir mi vida viene la etapa, yo creo que es una de las más difíciles también, y tiene que ver con la readaptación, porque es una energía que les comento que no estaba, que estaba puesta en una persona y que ahora tiene que volver a encontrar su cauce y volver a encontrar su lugar. Por ejemplo, si en la familia quien se muere es el padre, el proveedor, por ejemplo, o la madre que era la proveedora, o la abuela o el abuelo que era el proveedor económico, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa familia? ¿Quién va a ser el que va a proveer de los recursos, no? O si se muere la mamá o el papá o la tía que cocinaba, entonces ahora... quién va a organizar y quién se va a hacer cargo de los labores domésticos, o era el tío tal vez, y entonces el tío nos apoyaba a llevar a los niños a la escuela por las mañanas, ahora quién lo va a hacer. Volver a adaptarse como familia, como sistema, como individuos a la pérdida y a la ausencia de esta persona. Seguramente se preguntarán cuánto es lo normal que tiene que durar un duelo y cuándo deja de ser normal, ¿no? Estos sentimientos, ¿qué tanto tiempo van a durar? Porque esto se siente horrible y no quiero que dure así toda mi vida. Se ha pensado, o lo que dicen por ahí es de 6 meses, que a mí se me hace bastante poco, a 1 año. Yo considero, Marlene, que 1 año el primer año es el más difícil, porque viene lo que se denomina el síndrome de aniversario. Y es decir, que cada fecha que antes era importante, que tenía un significado para ti y esa persona, cuando se vuelve a vivir en ese momento,
Por ejemplo, cuando yo me divorcié, cuando fue el aniversario de bodas, yo ese día de verdad lo que hice, por ejemplo, fue pedirle a muchas personas que me hablaran y que se mantuvieran en contacto conmigo para no tener que pensar tanto en eso, porque de verdad fue muy doloroso. O la primera Navidad que tienes que pasar sin esa persona, el primer cumpleaños que tienes que volver a pasar sin esa persona, todo ese primer año de las primeras veces sin, es muy doloroso y hay que ver cómo se reacomoda de nuevo tu vida. Entonces yo por eso diría que un año y medio sería lo normal. Digo, repito, tiene que ver mucho con estos idas y vueltas en lo que uno pues se acostumbra trágicamente, pero así es. ¿Qué es lo normal? ¿No? ¿Qué es lo normal que se debe esperar cuando alguien se va y tú quedas? ¿No? Lo normal es llorar, lo normal es a veces reírte, porque también a veces pues se ríe de las cosas que hacían juntas, ¿no? Ay, ¿te acuerdas de esta vez que no sé qué? Ay, sí, qué risa. Entonces te mueres de la risa, ¿no? Lo normal en algún punto pues es sí verlo como alguien grande, como todas las cosas, y recordarlo por todas las cosas buenas. Tendemos a hacer más eso que decir, ay, es que era un... ¿no? Porque no está, entonces tenemos que hablar bien de los muertos, por creencias culturales. Entonces también eso es en parte culturalmente normal. Al principio se pasa esto que es muy normal cuando tienes algún dolor, que es lo que se llama la atención selectiva. Entonces vas por la calle y ves pasar una persona totalmente de negro y dices, ay, así me veía yo en el funeral. Vas caminando y ves, ay, ese pan, esa concha le encantaba a él. Ay, mira, esos lentes le hubieran encantado a esta persona. No es que los estímulos se te aparezcan así porque quieran aparecer en tu vida, sino que tú estás más receptivo o más atento a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también es normal al principio, en cualquier quiebre, en cualquier duelo. También al principio es normal sentir culpa, ¿no? Decir, ay, todas estas cosas que me hubiera gustado hacer, arrepentimiento, tal vez no fui suficientemente buen hermano, tal vez no fui suficiente buena hija, tal vez debí de haber estado más tiempo con él, me hubiera gustado llevarlo al cine como siempre me lo pidió, le hubiera comprado comida más rica, no sé, desde todas esas pequeñas cosas hasta las grandes que te puedas imaginar, de tal vez debí de haber establecido una relación importante con esta persona, etcétera. Eso también es normal. Y finalmente, pues lo normal también son las recaídas. Repito, es un ir y venir constante durante un tiempo. ¿Qué no es normal? No es normal esta parte que te digo de estancarte, ¿no? De estancar el duelo y decir, no, aquí no pasó nada, que se siga manteniendo las cosas exactamente igual, aunque hayan pasado 2 años, que por ejemplo, hay personas, no sé en qué sentido, pero por ejemplo se me ocurre ahora, que mantienen la cuenta de Facebook o sus redes sociales abiertas como si esa persona todavía estuviera viva. Hay un servicio donde puedes, por cierto, decir que esa persona está muerta, reportarlo y quitan esa cuenta, por ejemplo. No sé, como todo lo que tiene que ver con referente a estancar el movimiento, ¿no? O sea, negar que la otra persona no está, negar que se murió y hacer como que nada de eso pasó. Eso no sería normal. Esto que les comentaba de dejar su lugar físico en la mesa, aunque ya haya nuevos miembros de la familia, aunque se hayan cambiado de casa, dejar ahí sus cosas, yo no consideraría que sería lo más adecuado, ¿no? Que si estás pasando por algo así y tú sigues continuando o te sientes identificado con esto que estoy diciendo, que buscaras atención y acompañamiento terapéutico para que puedas ayudarte a elaborar este duelo. Tampoco sería normal que tuvieras todo este tiempo esos autorreproches de, ay, por mi culpa se murió, ahora yo soy un maldito, yo merezco morir en su lugar, yo soy lo peor de lo peor. Ahí podríamos pensar que tú incorporaste todo lo malo de esa persona y entonces tú te estás dañando a ti mismo como si tú fueras el muerto, ¿no? Digamos que se cargas al muerto, podríamos pensarlo así, ¿no? Se escucha medio burdo, pero podríamos decir eso. Tampoco eso sería normal. En este caso, por ejemplo, yo que diría que no sería tan recomendable hacer sería reemplazar esto que les decía de cuando alguien se muere en la familia y entonces buscan un sustituto rápido para ocupar ese lugar. Por ejemplo, hay culturas
donde la mujer tiene un papel muy, muy, muy importante. Se me ocurre la judía, entre las que yo conozco, tal vez la cristiana, donde la madre tiene labor de sostén, y entonces lo que hacen algunos hombres porque no pueden o sienten que no pueden cumplir con las funciones maternas y de cuidado, es buscarse una nueva esposa súper, súper rápido, ¿no? Eso podríamos pensar que sería reemplazar, o si te muere tu esposo, entonces ir a buscarte otro, por ejemplo. O si en este caso, por ejemplo, a mí que se me murió mi perrita Pug, al otro día ya estar adoptando una nueva. No será lo más adecuado porque tú no estás listo para poder dar y abrir tu corazón hacia nuevas experiencias, y entonces nada más estarías como pasando las experiencias previas hacia una nueva persona, hacia un nuevo objeto, y pues no es lo mismo. El objeto A y el objeto B pues no son lo mismo. Evadirse, ¿no? Esto que decíamos de hacer de cuenta que no pasó, tampoco sería lo más correcto, lo más útil. Tampoco minimizarlo, así como, no, pues no, solo, o sea, se me murió mi pug, pero pues no pasa nada, ¿no? Cuando tal vez en el fondo sí sea algo súper importante y una pérdida. Tal vez no lo sea, ¿no? Tendrías que tú saber, ¿no? No estoy generalizando y no quiero jamás hacer generalizaciones, pero hacer como que no pasó y hacerlo así chiquito es también una forma de no querer afrontar el tamaño y de la pérdida tan enorme que a veces pudiste haber sentido. Y la otra sería como aparentar que todo está bien, ¿no? Que aquí no pasó nada. Hay momentos donde eso pasa y es ciertamente funcional. Por ejemplo, en los funerales podemos ver que están los familiares que están llorando devastados. Es una reacción normal, válida. Están los que están así en shock todavía. Y están el que está atendiendo a todo el mundo, que es el que está preguntando y dando la bienvenida a todos, ¿no? Que está en una etapa que podríamos decir que es más maníaca, que en ese momento y en esa circunstancia es funcional, porque si no lo hace él, ¿quién lo hace? Pero podríamos también decir, y eso es lo que yo hago mucho y les confieso, cuando estoy muy, 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 muy triste, yo no detengo mis actividades. O sea, sí lloro y me vuelco, y, por ejemplo, ahora que se murió mi pug, me salí de clases porque no tenía la capacidad para pensar en otra cosa. Me salí, interrumpí mi día y me vine a llorar. Les enseñé. Pero al otro día me fui como si nada a mis actividades, ¿no? Porque yo estaba eligiendo no hacer esa pausa porque yo creía que ella no hubiera querido eso, pero también podía hacer así como que no pasó nada, y entonces seguir adelante rápido, rápido, rápido para no ver las cosas, ¿no? Ay, finalmente, yo te diría que si tú tienes a alguien que ha sufrido una pérdida reciente de este tipo como amigo, ¿qué puedes hacer? Mira, no puedes hacer mucho más que ayudarlo a escucharlo, ¿no? El hecho de repetir la historia una y otra y otra y otra vez es algo que te va a ayudar a poder elaborar, ¿no?, el duelo, a poder darle perspectiva, a poder incorporar, a poder ir sanando eso que acabas de pasar. Pero tal vez como amigo, si tú haces comentarios como llámame si necesitas algo, o todo va a estar bien, ¿no? El todo va a estar bien es como, tú no sabes si todo va a estar bien. O sea, se me hace súper hipócrita de mi parte. Y el de llámame si necesitas algo es como, puede que si tengas un vínculo muy importante con esta persona te llame, pero a veces está tan ensimismada y tan volcada en sí misma la persona que acaba de sufrir la pérdida, que ni por acá se le va a pasar llamarte, o que no tiene ni siquiera la energía ni la fuerza mental para hacerlo. Entonces, más bien, en vez de pedirle a ella que haga ese paso, tú acércate hacia la persona que está sufriendo, ¿no? Tal vez otra cosa que yo diría que no funcionaría sería decirle, sé cómo te estás sintiendo. Yo, a pesar de que haya sufrido otra pérdida importante tú en tu vida, yo no creo que alguien pueda equiparar la pérdida de alguien, de quien sea, con la pérdida de otra persona. Por las circunstancias, por lo que significaba, por la edad, porque tú no eres esa otra persona. Por muchas razones, yo de verdad no creo que otra persona pueda ser capaz de entender lo que haya pasado. Otra persona. Podrías decirle, me imagino que has de estarte sintiendo terrible porque cuando a mí se me murió fulanito, me sentí así. Pero tú estás hablando de darle validez a la otra persona, y también estás compartiendo lo que tú sentiste, que no sabes si es lo que la otra persona está sintiendo o no. No puedes esperar que tu 100 sea el 100 del otro. Y finalmente yo tampoco diría que funcionaría para nada apurarlo, como de ándale, ya vámonos de fiesta, o sí, vámonos de viaje para olvidar lo que está pasando, ¿no? Este tipo de cosas, pues creo que a veces
ayudan en el sentido de que necesitan compañía, pero no compañía como para apurarlos y tratar de empujarlos a salir de algo, sino como acompañarte a quedarte ahí con ellos en lo que están sufriendo y en el dolor que están teniendo. Que si eres capaz de hacer eso, mis respetos, porque la gente huye del dolor y de ese tipo de experiencias. Ahora mis recomendaciones para ti si te estás pasando algo así es habla del tema, háblalo y háblalo. Ojalá que tengas buenos amigos y buenas personas y buenas redes de apoyo que sean capaces y que estén dispuestas a escucharte, y si no, ve con un terapeuta, que eso sí hace, para eso se dedican, a escucharte, con todo gusto deben escucharte. Hay situaciones en especial, por ejemplo, cuando son pérdidas de hijos, cuando son pérdidas en accidentes, cuando son desapariciones forzadas, que hay grupos de apoyo que son muy útiles porque hay personas que también están pasando por lo mismo o que pasaron por algo muy similar y pueden espejearse y pueden decir, creo que yo puedo entender un poquito de lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y entonces a lo mejor en un ambiente grupal tú te sientes mucho más acogido, pueden realizar juntos, favoreces también para tus redes de apoyo, etcétera. Ser paciente contigo, ¿no? Esto que te decía de cómo es un proceso, hay días que te vas a sentir bien y hay otros días que te vas a sentir terrible y eso va a durar un rato. Y pues hay todos estos rituales que tenemos culturalmente para afrontarlo y que nos ayudan un poco como a lidiar con esto. Pues uno es el funeral, el rito de tener los 7 días, de velar el cuerpo. En estos días de muertos, por ejemplo, poner la foto, puedes hacerle cartas, puedes hablar con él como si fuera enfrente, hacer un ejercicio de lo que se llama la silla vacía. Hay muchos ejercicios que podrías apoyarte como rituales para ayudarte a dejar ir a la persona, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, un ritual súper bonito que alguien me compartió recientemente, es soltar globos de Camboya. Se me hace súper lindo. Cualquier proceso en ese sentido que te ayude a dejar ir, ¿no? Es muy bueno. Inclusive yo sí te podría decir que si para ti fue algo muy doloroso y llevas noches que no puedes dormir y te sientes terrible, además del acompañamiento terapéutico y psicológico, que eso siempre va de la mano, también seguramente tu psicólogo te va a decir que utilices algún ansiolítico, te va a referir con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir sentirte más tranquilo, dormir mejor, pensar mejor, poder apoyarte a procesar todo esto. Y va a ser un tiempo corto, unos 6 meses, tal vez máximo un año, ¿no? Hasta menos. Entonces sí, también eso lo recomendaría incluso. Ahora hay tipos de terapeutas o de psicoterapeutas que ayudan más que otros, desde mi experiencia. El primero que diría yo sería psicoanálisis. Uno obviamente es mi sesgo porque yo soy psicoanalítica, soy psicoanalista, pero eso lo recomendaría específicamente cuando has tenido muchas pérdidas en tu vida, en tu historia familiar, y entonces esto viene como a sumarle a todo lo que tú ya habías vivido. Entonces ahí te va a ayudar a elaborar a través de esta pérdida todas las pérdidas que has tenido en tu vida que también han sido importantes. También hay otra cosa y otro tipo de terapia que se llama logoterapia, que tiene que ver con el sentido y resignificar la pérdida y la vida de las personas y tu propia vida, ¿no? Volver a encontrar sentido y para poder seguir adelante. Eso ayuda mucho en general cuando son depresiones o pérdidas que te generan mucha tristeza. También la terapia Gestalt ayuda porque te ayuda a cerrar ciclos. Esa es su función, ¿no? Cerrar ciclos, y en este caso, pues, creo que habrá que cerrar ciclos, en especial si tienes una relación conflictiva con la persona, o sea, una relación muy cercana. Ese tipo de terapia también te podrá ayudar mucho. La terapia sistémica individual también te ayudaría mucho, o incluso familiar, si es una pérdida familiar importante, entonces que vayan todos para poder elaborar esa pérdida. Individual en el sentido de que te va a ayudar a comprender, ¿no? Y te va a ayudar a sentirlo con una visión de grupo, pues. Y al último yo dejaría lo que tiene que ver con la tanatología, porque la tanatología tiene que ver con los procesos de muerte y la asistencia para el buen morir y acompañar a la familia en ese buen morir de la persona. Sin embargo, cuando son pérdidas especiales o complicadas, yo te recomendaría todas las anteriores, ¿no? Sin dejar de lado o sin demeritar para nada la tanatología. Esas son las que yo, terapeuta, te recomiendo más que las otras muchas que hay. Entonces, ojalá esto te sea útil si tú estás o has tenido una pérdida
física o emocional importante en tu vida. Y pues eso es lo que a mí me ha servido, lo que yo he aprendido tanto de teoría como lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces ojalá, y de nuevo te repito, pongo al servicio mi dolor y mi tristeza para que te sea útil a ti. Así que buen día.